Mi nombre es Felipe Vera, yo trabajo en el Ministerio de Salud en la parte de garantía, salud basada en la evidencia y garantía en salud. ¿Ya? Ahora, yo le voy a explicar un poco del GES, el decreto en qué consiste, cómo se toma la decisión, y aprovechando que también estamos un poco más como entre colegas, contarle un poco más con respecto a lo que es como la selección de fármacos, cómo se hacen esos estudios, o ciertos estudios que ya estamos haciendo para hacer las modificaciones del GES para el próximo año. Entonces, estos son los contenidos que vamos a tocar, que el proceso, yo creo que es la parte más importante, que se conoce mucho cómo se hace el GES, cómo se aprobar las nuevas patologías que se incorporan, el consejo consultivo, quiénes son, los decretos GES, el decreto GES número 3, del que salió hace poco, la metodología de cómo se hace el arancel referencial de copago y la protección financiera que hay actualmente. Entonces, primero que todo, el Ministerio de Hacienda fija el marco de los recursos disponibles para el financiamiento en FONASA y el valor de la prima universal, en UF, al que deben ajustarse las prestaciones garantizadas. ¿A qué se refiere esto? Esto es lo que debería pagar cada uno de los inscritos a lo que es su seguro de salud. O sea, por ejemplo, para el GES se fija una prima, que en este caso es para FONASA específicamente por parte del Ministerio de Hacienda. Las ISAPRES tienen sus propias primas que van acorde a lo que ellos hacen en cálculo referencial, acorde a sus propios datos. ¿Ya? Luego, el Ministerio de Salud hace una determinación de las prestaciones garantizadas, las que no podrán generar un costo esperado individual promedio pertinente del conjunto de beneficios. Lo que dice básicamente es que finalmente se hace el costeo para que finalmente la prima no supere la prima calculada. O sea, cualquier cambio que se hace dentro del GES es finalmente de tal forma que la prima no suba. Para que la prima suba, la otra vez se hizo el cálculo aproximado, realmente tiene que casi agregar como 20 patologías más. O sea, para que la prima de FONASA suba es muy complejo, ¿ya? Se tiene que hacer una carga presupuestaria muy alta. La propuesta GES considera el desarrollo de estudios con el objetivo de determinar un listado de prioridades en salud, de intervenciones, considerando la situación de la población, la efectividad de las intervenciones, su contribución a la extensión o la calidad de vida y, cuando sea posible, su relación costo-efectividad. Para ello se deberán desarrollar estudios epidemiológicos, entre otros, carga de enfermedad, revisiones sistemáticas sobre efectividad, evaluaciones económicas, demanda potencial y capacidad de la oferta del sistema de salud chileno. En ese caso, lo que se hace primero, la patología que fue elegida para poder ser ingresada dentro del GES o la patología que se quiere modificar dentro del GES, se hace un estudio tanto de lo que es efectividad y epidemiológico. Lo que es costo-efectividad no es obligatorio, ¿ya? Los estudios de costo-efectividad no son obligatorios dentro de lo que es nuestra ley, ¿ya? Cuando se hacen esos estudios, obligatoriamente se tiene que hacer un estudio de evaluación de costos, ¿ya? Que es el EBC. Ese estudio de verificación de costos, básicamente lo que hace es tomar todos los costos que sacan cuánto sería el impacto presupuestario, tomando tanto lo que es la prevalencia, el costo de los medicamentos, tanto en el sector público y privado, y hacen las proyecciones y los modelamientos acorde a los datos que se puedan tener de Chile, o en el peor de los casos del extranjero, y los costos asociados, ¿no? Cuando se refieren a lo que es las revisiones sistemáticas sobre enfermedad, sobre efectividad, que es específicamente lo que ve nuestro departamento, el departamento donde trabajo yo, es básicamente que nos cercioramos que todos los medicamentos que están siendo ingresados tienen alguna utilidad dentro de las patologías, ¿ya? Ahora, esto obviamente, por así decirlo, y aprovechando un poco tal vez la confianza, uno puede decir sobre la efectividad muchas cosas, pero finalmente no pasa, el toma de decisión no son los departamentos, son las jefaturas en ese sentido. O sea, dentro de lo que va a ser el próximo GES, se va a agregar la melatonina, ¿no? Que va a ser para salud mental. Ahora, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué tan efectivo es ese medicamento? ¿Qué es lo que te dicen los estudios? ¿Cuánto es realmente la costo-efectividad? ¿Tiene algún beneficio? Y por mi parte, o por ejemplo también se quiere hacer el cambio de lo que va a ser a la esopiclona dentro de salud mental. ¿Por qué esopiclona? ¿Por qué no sopiclona? O por ejemplo, ¿por qué no, si nos queremos meter con la melatonina, realmente es costo efectivo, cuánto sería la utilización? ¿Ya? Que esas son preguntas súper válidas, que finalmente uno intenta proponer, pero ya, por así decirlo, la decisión pasa por más arriba, ¿ya? Porque se estima un poco que la melatonina es un medicamento que se compra mucho por afuera, por lo que son los adultos mayores. Pero ahí está el pensamiento de como en salud pública, es que nosotros estamos gastando plata para que la gente no gaste plata, o estamos gastando plata para que tenga una mayor efectividad dentro de lo que es el tratamiento, ¿no? Así que les dejo ese cuestionamiento.
La propuesta GES se someterá a un proceso de verificación de costos esperados por beneficiario del conjunto priorizado con garantías explícitas mediante un estudio contratado a terceros. Este estudio contratado de terceros es el que yo les digo que es el estudio de verificación de costos, que por lo general se lo adjudica la Universidad de Chile, donde se hace el impacto presupuestario y se asegura que no, primero que no suba la prima, obviamente, y cuánto va a ser el impacto presupuestario lo que va a tener dentro del Ministerio de Salud. Ahora lo que está haciendo el Ministerio, más que agregar nuevas canastas o nuevas patologías a lo que es el GES, es modificar las que ya se tienen actualmente para tener un mejor rendimiento, para agregar más medicamentos, más tratamientos y para poder ordenarlo un poco más lo que es la garantía explícita en salud. Y mucho más pensando en lo que es el sistema privado que en el sistema público, ¿no? Porque nos hemos encontrado que hay mucho problema con el sistema privado. Entonces se invita, por ejemplo, a la Superintendencia de Salud, que ellos tienen ya una brecha prehecha de cuáles son los problemas, para poder organizar de manera correcta, o sea, pensando tanto en el público como en el privado, de que el privado pueda cumplir explícitamente lo que dice el GES y no se puede escapar. Que eso pasa mucho, o sea, el privado se escapa con el GES. Si no está escrito dentro de la norma técnica, ellos no lo cumplen. Y siempre va a ser solamente les va a importar que el costo sea lo menor posible. Ahora, para ponerle un poco el ejemplo que estábamos viendo en salud mental, para lo que es la atención secundaria o terciaria de los pacientes que son más complejos de salud mental, en regiones, como no hay una red de privados, la ISAPRE no cubre. Porque lo único que te pide es una red nacional que te pueda hacer la prestación. Y le dice al paciente, ok, vaya a, si vive en Osorno, vaya a Valdivia, o lo manda para allá, ahí está tu prestador. Claro, entonces la pregunta es cómo no puede ser, o sea, si tiene que ser de forma regional. Entonces, esos son, ahora el enfoque de lo que es la parte del Ministerio con respecto a lo que es GES, es una buena utilización de los recursos, que cumplan tanto el público como en el privado, y que se pueda hacer, que se hagan las modificaciones correspondientes a lo que es la necesidad actual y la realidad chilena, ¿no? Ya. La propuesta será sometida a la consideración del Consejo Consultivo para que emita su opinión a través de un informe y luego los ministros lo analizarán y considerarán para la elaboración del proyecto definitivo de garantías mediante decreto artículo... Bla, bla, bla. Los cambios en el valor de la prima universal no podrán ser superiores a la variación experimentada por el índice general real de las remuneraciones por hora, calculado por el Instituto Nacional de Estadística, entre la 90ª día de la anterior promulgación del decreto que contenga el GES que se está modificando y la 90ª día anterior de la promulgación del decreto que contenga esta modificación. En otras palabras, lo importante es que no suba la prima, ¿ya? Y que finalmente este consejo consultivo, cuando ya tienen todo uno de los estudios prehechos de cada una de las patologías que se quiere o agregar o modificar, tienen que dar un informe si es que está de acuerdo o no con respecto a estas modificaciones o estas nuevas patologías que se agregan dentro del GES. Finalmente, el presidente de la República establecerá las garantías mediante decreto supremo, el que deberá ser suscrito además por los ministros de Salud y Hacienda. Eso es lo importante. Esto es para que tengan una idea, estas son las primas que actualmente que durante los años se han estado haciendo de acuerdo al Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Si se dan cuenta son variaciones no muy grandes, ¿ya? O sea, dentro de lo que se va agregando son 80 patologías, o sea, pasamos de 25 a 80, y hay una modificación en la UF que en realidad dentro del impacto presupuestario no son tan esperadas, o sea, no son tan importantes realmente. Ahora, el Consejo Consultivo GES es un consejo que asesora al ministro de Salud en todas las materias relacionadas con el análisis y evaluación y revisión de las garantías explícitas de salud. El consejo será convocado por el ministro cada vez que lo estime necesario y cuando, de acuerdo con la ley, debe ser oído. ¿Ya? Si se dan cuenta, en este caso, la idea es tener como un representante de la parte de la academia que den su opinión con respecto a lo que es la realidad chilena y cómo se está implementando estas nuevas garantías de salud. ¿Ya? Obviamente nosotros tenemos un representante que es de la Facultad de Química y Farmacia, un representante de la Academia Chilena de Medicina, 2 de la Facultad de Medicina, de Economía y Administración y 3 miembros designados, ¿ya? Entonces la idea es que finalmente estos miembros puedan hacer un informe y decir están conformes o no y si realmente se aplica dentro de lo que es la realidad chilena. Hay un decreto que obviamente llama a los consejeros y hay una secretaria ejecutiva que hace como, o sea, es la secretaria ejecutiva dentro del consejo para sacar finalmente la propuesta. Ya, esto es solamente lo que es el decreto GES en sí, son todas las patologías que están actualmente. Voy a pasármela un poco. Esto es importante. Las garantías explícitas en salud tendrán una vigencia de 3 años. Si no se hubiera modificado el vencimiento del plazo señalado precedentemente, se tendrán prorrogadas por otros 3 años y sucesivamente. O sea, la garantía cuando yo la hago es cada 3 años sí o sí. Pero
Con todo, en circunstancias especiales, el presidente de la República podrá disponer por decreto supremo fundado de la modificación antes de cumplirse el plazo indicado en el inciso anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede hacer las modificaciones, exactamente. O sea, no es necesario esperar el plazo. Que, por ejemplo, para el próximo año se quiere hacer una modificación al decreto GES, que sería como el GES 2017, por así decirlo. Tiene que pasar por todos los otros procesos, sí. O sea, tiene que pasar por el estudio de verificación de costos, que es uno de los más largos, que tiene que pasar por lo que es la efectividad, tienen que analizarse todos los medicamentos, tiene que asegurarse que no cambie la prima, que eso es una parte, lo que más le importa a Hacienda, porque Hacienda también corta mucho ahí. Pero finalmente uno puede hacer una modificación a la garantía GES de un año para otro. Finalmente tiene que haber un poco tanto de voluntad política como de tener de ver algunas falencias dentro de lo que son los GES actualmente, ¿ya? Hasta ahora la mayoría ha sido cada 3 años, pero la modificación dentro de un año para otro se puede hacer solamente si el presidente de la República lo dispone, ya que en este caso va a depender de la ministra si es que quiere hacer esta modificación o no. O sea, ella tiene que impulsarlo y a través del decreto de la presidenta se puede modificar. Ya. Si se dan cuenta, estos son los decretos que han salido actualmente. Son mucho menores, o sea, modifica que son con respecto a ciertos LEP, o sea, a cierta garantía explícita en salud. Y este es el decreto GES de marzo de este año. ¿No? Voy a saltarme, no hay para qué. Pero estos son los cambios que se empezaron a hacer dentro de los GES, ¿ya? Que finalmente el objetivo, como le había dicho, dentro del Ministerio, dentro de lo que son las garantías explícitas en salud, más que el hecho de agregar más patologías, lo que se está buscando es mejorar las que están actualmente para la realidad chilena y para que puedan funcionar de mejor manera. Y lo otro que es muy importante, muchas de estas patologías tenían normas técnicas muy antiguas, ¿ya? Entonces, viendo la necesidad de la modificación de los GES, es que se hace la creación de nuevas normas técnicas, donde se invitan a los diferentes participantes dentro del Ministerio para dar su opinión y finalmente crearla. Bueno, los cáncer. Esto fue mucha plata realmente, estas modificaciones. La modificación para el ciclo de oxigenasa, la modificación de la canasta de los cánceres, eso es muy importante. Con respecto al cáncer, habían varias brechas con respecto a la utilización, tanto para lo que es el diagnóstico del posoperatorio y ciertas patologías, entonces no estaban cubiertas. Eso fue una brecha que por suerte se encontró y ayudó mucho tanto a la gente, bueno, mucho a la gente del privado, más que nada. Y dejar eso claro, cómo deberían ser las canastas, cómo deberían separarse. Ya. Ahora, en 11 problemas de salud, el valor del arancel en ciertas intervenciones sanitarias está expresado en forma anual y la periodicidad está expresada en forma mensual. En 25 problemas de salud, el valor del arancel en ciertas intervenciones sanitarias está expresada por control, debiendo ser mensual. En otros 4 problemas de salud era necesario hacer precisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente algunas intervenciones estaban con ciertos lapsos de tiempo como predispuestos dentro de lo que era la garantía. Que también ahora nos está pasando que estamos revisando salud mental. Por ejemplo, el GES de bipolaridad está condicionado, o salud mental también está condicionado a lo que es el título de la canción. Por ejemplo, depresión grave en primer año. Y tiene una canasta. Y después depresión grave bipolar en segundo año. Que tiene otra canasta que a veces no tiene los mismos medicamentos que la primera canasta. ¿Qué hace la ISAPRE? La ISAPRE no cubre la primera canasta, no da esos medicamentos a las personas, porque ya pasó al segundo año. O sea, el título de la canción dice año 2, entonces ya no te cubrimos los medicamentos que están en el año 1, solamente los que dicen en el año 2. Siendo que en atención primaria, atención secundaria siempre se le va a cubrir a la persona, siempre se va a buscar la forma de hacerlo. Pero en el caso de la ISAPRE no se hace ese salto. Entonces, habían esos problemas. También, por ejemplo, uno de los GES decía 3 meses, que finalmente esos 3 meses eran una posibilidad, eran un estimado. La idea es que quedaran representados, pero como salió en el listado de prestación específica, la ISAPRE va, se agarra eso y esto solamente te dura 3 meses. No puede ser más. Entonces, esas son precisiones que fueron necesarias hacer durante lo que fue las modificaciones de la garantía GES. Bueno, este es un clásico también, que fue con respecto a la hipertensión. Estos fueron los cambios que se fueron haciendo en cada una de las canastas. Por ejemplo, cáncer de mama no tenía una garantía de oportunidad, o sea que no había sido previsto en el decreto anterior, se tenía que cambiar eso. Cáncer de próstata, algo muy similar con respecto a la prestación de hormonoterapia.
esos son un poco de los errores que hemos visto dentro de lo que es el GES cuando estamos haciendo estas precisiones. Y finalmente la visión del Ministerio ahora es cambiar los GES, los que tenemos, y no agregar más patologías, porque finalmente agregar más patologías da una carga laboral dentro de lo que es el Ministerio que igual es complicado. Y se pensó que finalmente estamos teniendo tantos problemas con algunos GES en específico que están aumentando el gasto de bolsillo de las personas, que es mejor hacer las modificaciones en las especificaciones y que las normas técnicas pasen prácticamente por todas las personas que tengan algo que ver con el GES. Las normas técnicas ahora pasan tanto por superintendencia, departamento de salud pública, departamento de redes, etc. La idea es poder captar todas las brechas y hacer que el GES sea lo más completo posible y lo más organizado posible. Ya, esta es la metodología con respecto a la parte de arancel. O sea, que finalmente hay un arancel de pago por prestación valorizada más un 30% cuando corresponda. Esto es lo que se ha mantenido siempre, excepto el año 2013, que quedó de la escoba. Que finalmente lo único que se aplicó fue el decreto del 2010, más un reajuste del 9%. ¿Qué pasó ese año? No se utilizó la metodología correcta, no reflejó los aumentos del arancel PPV. Los aranceles PPV son los pagos por prestación valorizada, que finalmente es lo que te da como una idea de cuánto debería ser el gasto en GES. Y se realizaron cambios en ciertas periodicidades que no reflejaron el cambio de las canastas, es decir, se cambió solo el decreto. O sea, estábamos teniendo, legalmente, se agregaron más patologías, se hizo un cambio dentro de lo que fue el GES, pero no se tomó en consideración cuánto debería valer cada una de las prestaciones que se estaba haciendo, las prestaciones antiguas, o los cambios en los valores de las prestaciones, que ese ya fue un problema gigante. Entonces, los cambios favorecieron realmente al ISAPRE, que no tuviera un aumento importante de la prima y no aumentaron el costo consistente del aumento del arancel. Ahora, el año 2016 se vuelve a lo que es el PPV, más del 30% de los casos que corresponda, que en ese caso tiene que ser un cálculo que hace la parte de Economía de la Salud, y la periodicidad se tomaron a base de los archivos de las canastas enviadas por la Secretaría de Auge. ¿Ya? Esto tuvo dos consecuencias, que el cálculo de protección financiera en canastas con errores de periodicidad. Esto quiere decir que finalmente si la canasta no estaba valorizada acorde al presupuesto anual, lo que pasa es que algunas canastas están valorizadas de forma mensual, trimestral o incluso anual. Lo que es el esperable es que finalmente el cálculo de la plata se haga de forma anual. Cuando yo hago un impacto presupuestario tomando solamente lo que sería el gasto mensual o trimestral, me está quedando de lado mucho otro de lo que podría ser el impacto presupuestario. Y ahí hay un error importante de lo que fue esa metodología de cálculo. ¿No? Ahí hubo un aumento importante en el arancel de referencia de copagos para algunas patologías que aumentó en el arancel PPV. ¿No? Y que finalmente no fue considerado dentro del decreto del 2013. Y ahí quedó la tendalada de nuevo. Esto es el cálculo de la metodología histórica, cómo se fue haciendo. Y finalmente, un poco de la protección financiera adicional del GES, ¿ya? Que esta yo creo que es una de las partes menos conocidas. Hay una protección financiera que es importante, que es el copago como un stop loss dentro de las intervenciones sanitarias incluidas en estos problemas. ¿Ya? De acuerdo a la ley, se establece que el copago por intervención sanitaria corresponde al 20% del valor de la misma. ¿Ya? Además, la ley define una protección financiera adicional fijando un deducible asociado a las cotizaciones. 29 cotizaciones mensuales en periodo de 12 meses para los beneficiarios de ISAPRE y grupo D, FONASA, en el caso de un problema de salud, en caso de que se presentó dos más problemas de salud GES que le ocurran al cotizante y sus cargadas, el deducible sube a 43 cotizaciones mensuales. ¿A qué voy con esto? Esto es una parte matemática que tal vez no vale la pena explicarla, pero finalmente, cuando uno tiene las cotizaciones con respecto a lo que va ganando, y por ejemplo gano 300.000 pesos y tengo una operación de 3 millones, que yo encuentro que es un ejemplo súper válido que puede suceder, hay un stop loss de cuánto es lo máximo que yo puedo pagar con respecto a ciertas intervenciones en salud. ¿Ya? Que finalmente la idea del GES es que la persona no se endeude con respecto a ciertas intervenciones. ¿Ya? Y asimismo hay un tope deducible de 122 UF, o sea, 3.172.000. Y de 181 UF en caso de presentar más de un problema de salud. ¿Ya? Aquí es como un poco el ejemplo de cómo se debería, o sea, el total de copagos que tiene que ser, dependiendo de la renta. ¿Ya? Esto va a depender de la renta, mientras más alta tu renta, más lo que pues tienes que pagar, obviamente, pero si tienes un ingreso muy pequeño, que es pensando esto como en seguridad social, tiene que pagar menos finalmente la persona. Y con eso estaríamos. Ahora, aprovechando un poco la
la distensión y que estamos solamente colegas. No solo colega. ¿Eh? No solo colega. ¿No solo colegas? No. ¿En serio? Yo soy representante de una organización de pacientes. Ah, mejor aún. Bueno, entonces... Ahí van a una serie de preguntas. Ya. Ah, pero aprovechemos. Si se dan cuenta con respecto a lo que fue la prima, que es una parte importante que en este caso siempre se da el ejemplo de FONASA, que es el ejemplo más regulado, pero yo creo que el ejemplo más importante y que vale la pena decirlo es el de ISAPRE. Finalmente la ISAPRE, por cada peso que gasta dentro de lo que es el GES, ahorra 2.7 dentro de lo que es su prima. Y las primas tienen una variación, por ejemplo, si la prima acá en FONASA es de 22.500 pesos, la de la ISAPRE puede ser de 40.000 a 50.000. Entonces, que es un tema importante finalmente, o sea que las primas, solamente para FONASA, para que realmente haga un cambio de la prima importante, tiene que haber un cambio gigante dentro de lo que es el impacto presupuestario. En la ISAPRE se ve mucho más fácil, con cambios mucho más pequeños. ¿Ya? Pero aprovechemos las preguntas, pues, chiquillos. Lo primero que le referente al copago del paciente. ¿Sí? Un momento, para que se escuche la grabación, así que con la... Con respecto al copago que le corresponde al paciente, se ha tomado en consideración la capacidad de pago que tiene en el tiempo el paciente si es que tiene una enfermedad crónica. Digo yo, ¿cuánto es el porcentaje que a ese paciente se le va en salud por esa patología de acuerdo a esta estructura? A la consideración. Claro, porque o sea, aquí lo que voy yo, que por ese tratamiento no significa el empobrecimiento del paciente. Ya. Fija, a eso es lo que va. Si queremos hacer un sistema sustentable y equilibrado, hay que ver también la capacidad de pago del paciente. Ya. ¿Te fijas? Entonces, si el paciente, o sea, yo creo que hay que ver dos variables ahí. Y por eso que tenemos que hay que meterle ciencia a esto. Sí. Hay que meterle mucha ciencia, porque de aquí para adelante nos van a empezar a salir problemas muy complejos. Porque la sociedad estructurada, la desestructuración que hay en la sociedad es muy grande. Entonces, para poder reestructurarla, de nuevo tenemos que meterle ciencia. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que aquí hay un tema súper importante que le golpea el bolsillo al paciente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso hay un estudio que se hizo que hizo Camilo Cid con respecto a lo que era cómo hacemos este cálculo del copago. O sea, que la estructura no está pensada más que nada como para ciertas prestaciones en específico en el tiempo. O sea, se toma la foto de la prestación para hacer el stop loss del copago. Y lo que él plantea, que yo también estoy de acuerdo y creo que debería cambiarse, en este caso sí va más que nada por la parte del seguro, por así decirlo, pero debería nacer desde el ministerio, que hay una fórmula que es con respecto a lo que es el planteamiento de las enfermedades crónicas dentro de ciertos plazos, pensando en el copago y en el stop loss. Yo estoy totalmente de acuerdo y para mí yo creo y que una de las cosas que se ha estado planteando es cómo si debería hacerse la modificación del cálculo, tanto del copago y de la prima, que va un poco de la mano, pensando en cómo se está articulando actualmente la sociedad como de los pacientes crónicos. Y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que debería cambiarse. Pero es una discusión que se está dando y yo creo que sí, o sea, finalmente lo que muestra es que cambia mucho cuál sería la capacidad de copago dependiendo de si las enfermedades crónicas que tiene el paciente o cómo lo van acompañando, acuerdo a su ingreso. Así que sí, pero no es una cosa que deje de estar de lado, o sea, se está estudiando y hay propuestas por lo menos dentro de lo que es la academia. Yo te quería hacer una observación y una consulta. ¿Sí? Tal como dice, yo vi los últimos informes de Naciones Unidas acerca de este mismo tema de lo que ha causado de repente el empobrecimiento de la gente por las enfermedades catastróficas o crónicas muy alto costo de salud. Tal como decía, es un problema muy importante ver la factibilidad del copago, porque al final se mostraba que ya no es el enfermo, muchas familias se empobrecían porque era la familia completa la que terminaba enferma por el sistema del copago. Entonces es un tema que yo creo que hay que empezar a verlo, porque el informe de Naciones Unidas era bastante alarmante, digamos, en ese sentido. Lo otro que te iba a comentar, tú hablaste de lo de salud mental, por ejemplo, el ejemplo de la melatonina, que me llamó la atención porque nosotros hemos hecho varios trabajos con los adultos mayores, pero a veces, por ejemplo, el comparar
la esopiclona o la melatonina puede que hayan diferencias del efecto, pero no, en esto no solamente hay que calcular el efecto positivo como un inductor del sueño, porque los efectos secundarios también influyen. Lo que hemos notado más que con los adultos mayores, que tanto la sopiclona como la esopiclona causan gran pérdida de memoria, que para los adultos mayores es muy grande. Entonces, a veces puede tener otro producto un efecto un poco menor, pero sí los efectos secundarios los otros, y eso a lo mejor lo valoriza dentro de la polifarmacia que toman los adultos mayores de una manera distinta. Y eso, por eso es importante que en esta evaluación a veces hayan las personas indicadas que conozcan de medicamentos, porque tú por una elección de costo-efectividad a lo mejor puedes decir, ya, la sopiclona yo la elijo, pero a lo mejor le estoy causando un daño súper grande a los adultos mayores con el problema de la memoria, y a lo mejor es lo que vamos a ver después del Alzheimer, donde hay mucha gente que ha estado aparentemente con Alzheimer y que son efectos o brotes segundo de el mal uso de algún medicamento. Y eso sería interesante ver cómo lo manejan eso ustedes. Es un buen punto. Finalmente, cuando se hace este cambio a la esopiclona y la sopiclona, están pensados siempre en la cobertura para tratamientos no mayor a 3 meses. O sea, siempre va con ese pensamiento de que el tratamiento no debería ser superior a 3 meses y la utilización son como súper restringidas. Pero obviamente hay dos partes que priman ahí. O sea, por una parte tenemos que la gente está usando la sopiclona, sí o sí. La prestación, la atención primaria no la tiene cubierta, pero igual la compra. Y la gente igualmente la va a necesitar por lo menos para hacer ciertos controles, aunque sea por un tiempo determinado. Y se utiliza, se compra, se consume. Pero finalmente tenemos el seguro que no estaba haciendo la cobertura de esta prestación, que es realmente necesaria y que la gente ya lo está utilizando y es prescrito por el médico. Y sé que tiene sus problemas, pero está la postura de o doy el acceso y mejoro el acceso por esa parte de estas personas que ya la están utilizando, o finalmente lo restringo, y si es que quieren ellos comprarse y arriesgarse a eso, que es como el riesgo que tiene el prestador de salud, o sea, por ejemplo, la municipalidad, ellos se están arriesgando a hacer esta compra, porque ellos vieron que era una necesidad local. Ahí yo siempre voy a irme por la parte de que si se está usando en realidad y la gente lo necesita, y ok, lo utilizamos, pero acorde a las medidas que tiene que ser correspondiente. Y por eso se calculó los 3 meses solamente, que está dentro del pensado dentro de la parte presupuestaria. Y es parte del acceso. O sea, para mí ese acceso se tiene que dar sí o sí, aunque hayan efectos adversos, aunque haya efectos secundarios, pero es necesario dar esa posibilidad a la gente para que tenga un mejor vivir dentro de lo posible, por así decirlo. Eso. ¿Sí? Me llamó la atención, o no entendí bien yo, cuando en el GES se ven distintos tratamientos, ¿cierto?, para una misma patología. ¿Sí? Que me hablabas tú de que había por un primer año, por un primer Sí. periodo, un tipo de tratamiento, Sí. y cuando ese tratamiento no era efectivo, entraba otro. No, en realidad... O sea, ahí es donde yo veo el defecto. ¿Y sabes tú por qué lo veo? Porque yo participé en la confección y en la estructura de la ley Ricarte Soto. Y ahí se ve un problema en el que las enfermedades estas son progresivas. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para que este problema no se presente y que esté encubierto? Ya. Entonces, ¿qué es eso? Primera línea, primer tratamiento, después segundo tratamiento. Si no es efectivo, independiente del tiempo que sea, toma el segundo tratamiento. Y si ese en el tiempo pierde su efectividad, entra un tercero. Pero no hay un periodo que lo fije, mira, dentro de este año o dentro de este otro. Sí. Entonces esa es la duda, no sé si lo explicaste mal, lo entendí mal yo, no sé cómo... No, está bien. Finalmente, porque incluso yo también veo a Ricarte Soto dentro de lo que es la parte de las garantías, y nosotros nos dimos cuenta de eso, incluso ya no estamos dentro de los protocolos nuevos que salieron, por ejemplo, de bombas de insulina o de las modificaciones dentro de lo que fueron los decretos. Estamos dejando de lado un poco eso, estamos dejando de lado esa parte de los años, sino que finalmente pasen a ser primera línea, segunda línea, e incluso lo que estamos haciendo es que estamos intentando evitar la palabra segunda línea y que sea acorde a las necesidades clínicas. Entonces, claro, yo encuentro muy cierto, y por eso también lo vimos, y esa modificación la estamos haciendo tanto en el Ricarte Soto como en lo que son los GES. O sea, el GES de salud mental ahora está cambiando y no es GES primer año, segundo año, sino se refiere como una depresión leve, moderada, grave, que son como los estados clínicos. Claro, exactamente. Y lo que estamos haciendo es que los medicamentos que estuvieron en la canasta 1 pasan a la canasta 2 y se agregan más medicamentos.
y los que están en la canasta... Claro. O sea, se va sumando. Sí, exactamente. El efecto sumatorio, porque de repente tú en alguna patología tú no le puedes sacar el primer tratamiento Claro. porque es el primer andamio, digámoslo así, Sí. el primer andamio, y tú dependes de ese para que sea efectivo el segundo paso, y así sucesivamente, y que no sea un bloque el otro, Claro. sino que se vaya haciendo una medicina progresiva y sustentable en el tiempo, ¿cierto? Y de acuerdo a la necesidad de cada paciente, ojo, Sí. porque no todos los pacientes son iguales. No. Entonces a lo mejor unos necesitan un tipo de, por decir, un tipo de gramaje de medicamento y otros necesitan otro y que no sea estándar. Entonces fijar también, porque ahí, a mí, ¿qué es lo que me interesa? Que el sistema sea sustentable. Y lo otro también, o sea, me he escuchado mucho al Colegio de Químicos y Farmacéuticos, que también les preocupa mucho de que no estemos también intoxicando por darle mejores medicamentos a los pacientes. O sea, hay un filo muy fino ahí en ese sentido, de que por estar tratando mejor a un paciente, no nos pasemos al otro lado y lo estemos intoxicando. Claro. Y si lo estamos intoxicando, quiere decir que estamos ocupando medicamentos de más. Y estamos ocupando recursos de más, ¿te fijas? Y estamos empeorando la salud del paciente. Entonces, fijas tú que nuevamente es necesario meterle más ciencia al cuento para balancear bien el sistema. No, totalmente. Incluso ahora lo que estaba diciendo, por ejemplo, dentro de lo que es la parte de depresión, de incluso salud mental, estaba antes el alprazolam y el diazepam, que son medicamentos que tienen son mucho más adictivos, tienen más tiempo de vida media, y esos medicamentos fueron sacados. Entonces ahora se cambió el clonazepam con ciertos tiempos, como en las crisis de pánico máximo, y por eso también se puso la sopiclona, para empezar a dejar de lado estos medicamentos que son mucho más problemáticos para enfocarnos en lo que es como la medicina como más segura dentro de lo que son estos pacientes. Y otro punto que también es importante, que nosotros ahora nos estamos refiriendo como a los estados clínicos de las personas, más que nada. Y lo otro que hicimos el cambio y que está saliendo en la norma técnica es que si, por ejemplo, la persona requiere algo de la canasta 2 y la persona está en la canasta 3, que haya continuidad en el tratamiento, que no importa como el avance de la enfermedad, sino que pueda tomar, la prestación se pueda tomar y que no haya un aumento del cobro. Y eso está en la norma técnica ahora. Se puso en la norma técnica que pasaba que mucha gente en salud mental necesitaba un medicamento en la canasta 2, estaba en la canasta 3, le decían que no podía o tenía que volver a la canasta 2, acorde a su estadio de salud mental, y perdía algunos medicamentos en la canasta 3. Entonces, para asegurarnos que no pierda esos medicamentos, se puso la norma técnica que acorde que se puede hacer ese salto, o sea, puede seguir la utilización de esos medicamentos acorde a la necesidad clínica y que no tiene que haber un aumento dentro de lo que es el cobro a la persona. Pero sí, yo lo encuentro que son temas muy importantes y en realidad dentro de lo que es la parte de GES por lo menos lo estamos viendo porque hemos visto que hay una brecha. Y esto solamente se ha podido hacer, en realidad esto solamente se ha podido hacer tanto con lo que es la ayuda de la superintendencia, ha sido un trabajo más en conjunto y con redes asistenciales, porque finalmente cuando uno está como en salud pública a veces se cierra mucho dentro de lo que es la coordinación. Y ojalá que los usuarios, nosotros siempre intentamos invitar a usuarios para poder tener esas visiones, como de esos problemas. Por lo menos no ha funcionado y esperamos que siga así. Y por eso ahora el enfoque ha sido más que nada como hacer estas modificaciones y hacer el buen funcionamiento de la que ya tenemos por lo menos y hacerlo, robustecerlo. Así que no, totalmente, ojalá que puedan seguir con ese tipo de visión y de función, porque finalmente a veces uno se pierde en la parte de salud pública pensando como en la política grande y se va a esos detalles finos que son importantes cuando uno está ahí mismo o intenta hacer la cobertura. Así. Gracias. Tengo dos preguntas como Ministerio de Salud, a ustedes. La primera tiene relación con saber si ustedes en los vademecum de medicamentos que están, digamos, que se utilizan para los tratamientos de las distintas patologías, que hoy día son 80, tengo entendido, ¿no? Sí, son 80. 80, sí. ¿Exigen qué tipo de calidad en esos medicamentos? ¿Bioequivalencia? No. ¿No? Nosotros como GES, lo que nosotros nos encargamos más que nada, que ahí ya yo podría responder como lo que me toca ver a mí, que es que sea cierto medicamento para tal patología. Pero ahí ya, claro. Porque ya es un tema que nos interesa a nosotros mucho como químicos farmacéuticos, obviamente. No, lo entiendo totalmente. Ahí está un poco Dipol, que es como la que podría... Bueno, lo que pasa es que acá cada uno tiene su rol. Pero yo quiero sumar las dos preguntas un poco para salir un poco del contexto, porque esto del GES es una cosa súper puntual.
O sea, yo creo que lo ideal es tener un tratamiento personalizado. O sea, no todos somos iguales, necesitamos distintos medicamentos y distintas dosis. Hay un abanico de ofertas de medicamentos disponibles en el mercado, pero yo digo que esto es un paso evolutivo. O sea, nosotros no somos un país que podamos en este momento dar satisfacción a cada persona con su problema de salud y con sus condiciones. Por lo tanto, yo siempre he dicho, un paso previo de nuestros países es ordenar un poco las cosas. Ordenar significa protocolizar, o sea, a todos los que les duele la cabeza le vamos a dar paracetamol. Sabemos que eso no es así. Por lo tanto, decimos, aquí tenemos un abanico o una canasta de medicamentos, donde el médico puede elegir con cierta racionalidad, porque nos sirve el paracetamol, nos sirve la aspirina, nos sirven otras cuantas cositas. Entonces, desde ahí se puede elegir. Ordenamos el sistema, ordenamos los recursos, una prescripción adecuada. Entonces yo diría que estamos en esa etapa de la protocolización, pero no la estandarización así como robot, sino que con un poco de flexibilidad. Pero también teniendo los cuidados de lo que dice Mauricio principalmente. O sea, esta cosa no es teoría, esto también hay medicamentos que tienen similares eficacia, pero muy diferentes efectos secundarios. Y además los pacientes que va dirigido. Pero hay otra cosa que es muy importante, que también tenemos que tener mucho cuidado, es qué pasa con aquellos medicamentos que se presiona para que se incorporen y se presiona que no tienen ni una ventaja significativa por sobre otros que ya los tenemos hace muchos años. Y no estoy hablando de GES, pero estoy hablando de los anticonceptivos. O sea, tenemos anovulatorio, levonorgestrel, estradiol, que nos han presentado problemas, vale 1.000 pesos, pero ahora tenemos toda una moda con la drospirenona que vale 15.000 pesos y todas las adolescentes de este país la usan porque todos los médicos la indican. ¿Cuál es el criterio? No es que no sea seguro el anovulatorio, no es que hayan hecho niveles hormonales, niveles sanguíneos, no. Todos sabemos cuál es el criterio por el cual se está usando más un producto que el otro. Ese es un caso muy representativo y yo lo conozco desde el registro, o sea, todo ese proceso. ¿Pero a qué va? Aquí hay un espacio del ministerio donde se dedica a ver, para estas enfermedades que vamos a cubrir, que vamos a garantizar, están estas canastas de medicamentos y nosotros le vamos a ofrecer a usted esto. Este es un servicio que le podemos entregar, eso se hace responsable el Estado. Lo otro es, ¿quién se encarga de velar porque los productos que estén distribuyéndose en el país sean eficaces, seguros y de calidad? El Instituto de Salud Pública es una agencia nivel 4, por lo tanto ya no solo es una agencia que le da más seguridad a la gente del país, sino que también hay otros países, Ecuador, que lo están usando como referencia. Si está registrado en Chile, tranquilamente se registra en Ecuador. ¿Es bioequivalente o no es bioequivalente? Bueno, eso depende del decreto. Si el decreto exige bioequivalencia, será bioequivalente. Si el decreto no lo exige, ¿por qué se le va a pedir un estándar máximo? Porque aquí todos tenemos que funcionar de la misma manera. A veces, claro, se exceden algunos hospitales pidiendo que este producto sea bioequivalente, que esté registrado aquí y allá. O sea, si están haciendo las labores del ISP, mejor cerramos el ISP. Pero hay una institución que se tiene que hacer cargo de lo que le corresponda. Yo he visto colegas de hospitales que dicen, mira, yo le pedí un estudio de estabilidad una vez reconstituido. Y yo le digo, ¿sabes que yo trabajé en el ISP muchos años a cargo de registro y no me siento capacitada para evaluar en detalle un estudio de estabilidad? Creo que es un poquito osado. ¿Y ustedes tienen los conocimientos para evaluarlo? ¿Lo que les llega a la industria? ¿Ustedes creen todos los documentos que hay? ¿Conocen todos los documentos que existen? Yo creo que cada uno debe hacer lo que le corresponde. Y si el ISP tiene que evaluar eso, que lo evalúe. Si a ustedes les parece que todos los productos reconstituidos deben tener un estudio de estabilidad, hagan un documento y lo envían al ISP y se lo exigen. Pero que cada uno haga lo que tiene que hacer. Entonces, si tú le dices qué productos compran, ellos solamente recomiendan medicamentos. Recomiendan aquello que saben que tiene una indicación terapéutica, la indicación es universal, o sea, está registrada aquí en otros lados. Y el ISP se encargará de tenerlo a disposición, fiscalizarlos, pero además no estamos amarrados a lo que la industria quiera poner en el mercado. También podemos incorporar en una canasta GES un producto que no está, y lo importaremos excepcionalmente. Pero esa labor es bastante independiente, digamos, de lo que tiene que ver con los productos, de lo que tiene que ver con la farmacovigilancia, de lo que tiene que ver con las políticas públicas que hacemos nosotros, que ir un poquito más allá, digamos, de la mirada pequeña. Y lo otro, lo que decía un poco Felipe, era, hay decisiones técnicas. Yo cuando trabajaba en el ISP, habían propuestas. Por ejemplo, un caso súper claro, el lindano. Y nos faltan los colegas, los técnicos, que dicen, hay que sacar el lindano porque el lindano provoca toxicidad, entonces se saca un informe súper sólido. Hay que sacar el lindano. Yo le decía, esa es la mirada parcelada, la mirada del técnico que está en la oficina. Hay una mirada legal, una mirada política. Si sacamos el lindano,
lo prohibimos. ¿Qué pasa con el ejército? ¿Qué pasa con los colegios pobres? ¿Qué pasa con todo? Porque pagamos $1 para el lindano. ¿Vamos a pagar 1.000 pesos por cada permetrina? Entonces uno tiene una mirada estrecha, una mirada parcelada, y puede proponer, puede opinar, pero de repente Chile tiene los recursos para ponerse a comprar permetrina, y estoy hablando de 10 años atrás, tiene los recursos para comprar permetrina, no los tiene, entonces ¿qué tendrá que hacer? Tener los cuidados. La toxicidad del lindano era con, digamos, aplicaciones regulares, Claro. pero uno lo aplica una vez al año, una vez cada 6 meses en el ejército. Entonces también yo digo, hay que tener una mirada amplia. Salud Pública tiene una mirada amplia, pero las decisiones, más que las autoridades, digamos, las decisiones se toman con mucha gente, con muchas opiniones, y de ahí sale la decisión final, porque tú puedes tener una decisión y no va a ser lo que va a resultar finalmente, pero es porque tú tienes una mirada y lo que mira la autoridad son 10 opiniones diferentes. Exactamente. La última pregunta, gracias. Es que he leído mucho en la prensa que en la ISAPRE prácticamente los usuarios de ISAPRE hay un desconocimiento total del tema auge. La ISAPRE no promueven el tema. ¿A qué se debe eso? O sea, como autoridad, Ministerio de Salud, Sí. ¿ha hecho algún estudio? ¿Qué pasa con eso? Sí, incluso dentro de la encuesta, dentro del conocimiento de las personas, cuando se hace la encuesta de conocimiento del GES, muchas de las personas no tienen el conocimiento, y pasa muchas veces, uno porque el prestador, que es como un privado, por así decirlo, no hace la activación del auge, porque finalmente no le interesa. O sea, no está dentro de su mentalidad, por así decirlo, que ellos van o buscan la salud pública, no. Ellos están buscando que o vaya a comprarse tal medicamento. Ya, pero esa es una historia. Pero a lo que veis que finalmente este prestador privado no está, por así decirlo, este médico, no es que vaya a buscar o esté, por así decirlo, obligado debería activar el auge, tiene que hacerlo. Pero es complicado hacer una fiscalización por cada uno de estos médicos privados que pueden activar y que no lo activan, o también dentro de las mismas instituciones, ¿ya? Y pasa mucho, que el médico no activa el GES, a la institución no le importa tanto. ¿Por qué? Porque finalmente a veces las multas que están dentro de lo que puede ganar incluso la ISAPRE es menor, o sea, las multas que pueden tener dentro del GES es más complicado, o sea, no les pesa tanto, ¿ya? Ahora sí, lo que ha estado viendo por parte tanto de la superintendencia y por parte del ministerio es una visión de qué pasa en el privado. Yo encuentro que eso es muy valorable por parte de la superintendencia. Ellos están muy interesados en qué está pasando y constantemente van a ir a revisarlo. La idea es que finalmente la carga de las multas sean lo suficientemente grande para decir, ¿sabes qué? Protocolicen. O sea, tienen que hacerlo. Y yo estoy muy feliz porque finalmente la superintendencia se está metiendo tanto que se dan cuenta que no es el público o sea, el público cumple lo más que pueda para garantizar a la persona que tenga una buena salud, sino que es el privado el que está haciendo este escape. Sí, exactamente. Entonces, el enfoque de la superintendencia de este año, o por lo menos dentro del próximo y durante este año, fue ¿qué está pasando en el privado? ¿Por qué no se está haciendo la cobertura? Y se está intentando mandar la mayor información a la población para que exija su GES, para que lo exija, para empoderar. Mira, por lo que ellos estaban diciendo, aparte de lo que son como charla comunidad, parece que están haciendo, o se están juntando con las instituciones como de pacientes, los comunicados, pero más que nada, lo que ellos quieren hacer el próximo año es hacer lo que es ir al privado, es que similar a lo que hizo el ICP, que es como ir, presionar y que salgan. Exacto. Porque hay mucho desconocimiento, o sea, nosotros nos hacemos cargo del uso racional, que es pura teoría. Ricardo Soto, si tú le preguntas a la gente, ¿sabe lo que es Ricardo Soto? Más o menos, van a saber que un caballero. GES, tampoco la gente sabe. ¿Cómo alguien va a hacer uso de sus derechos si no los conoce? Es lo mismo que canela. La auxiliar de farmacia dice la canela sigue igual y la gente no sabe que puede ir a la farmacia a ver los precios y nosotros tenemos que hacer una campaña. Ahora tenemos la canela peor que antes. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos leyes, cómo hacemos lindas cosas que se le ofrecen a la población cuando no le llega a la población? No tiene idea. Entonces, eso yo me hago cargo, por supuesto, en todo lo que nos corresponde a nosotros. Pero por eso pregunto, ¿qué mecanismos se están utilizando? Porque no debe ser tan difícil decir, pucha, a ver, agrupación de pacientes, con todo el respeto que me merecen toda la agrupación de pacientes. O sea, hay textos ahora de cómo las agrupaciones de pacientes están siendo súper controladas en algunos países. O sea, yo tengo un documento, después lo vamos a compartir, cómo están siendo manipuladas, organizadas, estructuradas por la industria. Entonces, ¿cuál es el interlocutor válido? ¿Cómo llego yo a ellos?
Ya, es una buena pregunta. Mira, para serte sincero, ahí yo creo que finalmente, y haciendo el mea culpa dentro de lo que es el ministerio, la parte por lo menos de GES, nos ha faltado esa mirada también, dentro de lo que es como el ir y estar con los pacientes y estar dentro de lo que es como la comunicación activa y participativa dentro de lo que son las comunidades. Yo creo que es una responsabilidad y que hay que tomarla. Y valoro mucho que se esté haciendo ese tipo de críticas y es verdad, o sea, nos está faltando esa mirada, que finalmente dar más empoderamiento. Ahora está solamente en un pensamiento, o sea, está en un etéreo, pero lo que queremos hacer por lo menos es ver cómo podemos ayudar en ese sentido. Y es un tema que sinceramente yo lo voy a poner sobre la mesa también, o sea, que me interesa que sea. ¿Sí? En cuanto a esto me llama la atención porque tú decías que en la parte privada es lo que más les preocupa a ustedes. Como modo de ejemplo te puedo dar algo que hizo el Ministerio de Educación con nosotros en el profesorado. Yo soy de colegio particular, un colegio muy caro en Viña del Mar, y siempre nosotros estábamos lejanos a un montón de leyes, no las cumplíamos. Entre esos exámenes de admisión, un montón de cosas que no teníamos idea que hacíamos. ¿Qué pasó con nosotros? Que es lo que, como sugerencia para ustedes, fueron a los mismos causantes, en este caso los privados, y nos reeducaron. Yeah. Fueron abogados, psicólogos, economistas, de todo. Durante veranos enteros tuvimos que estar encerrados aprendiendo las leyes, la nueva ley de educación, aprendiendo que habían cosas que se hacían y otras que no se hacían. Mandaron a educar a toda la gente. Por lo tanto, yo te digo, en estos momentos la carrera de pedagogía no es muy agradable porque está muy judicializada. Sí. Yo tengo que saber un montón de decretos incluso para anotar a un niño, cómo tratarlo, porque tenemos una cantidad enorme de niños que, aunque tú no lo creas, tienen bipolaridad, una serie de trastornos mentales, y con ellos tenemos que tratar, tenemos que educar. Y ya lo asumimos. ¿Costó cuánto? Como 5 o 6 años. Y todavía se sigue educando. Curiosamente, en el gremio particular se logró más que en el público, que todavía se siguen haciendo algunas cosas. Como sugerencia te puedo decir de que hay que usar los programas de uso masivo. Las redes sociales están ahí. Yo he visto muchos programas muy buenos de gente que ha ido a educar en estos programas muy populares a nivel de televisión, pequeñas cápsulas, y la gente ha ido aprendiendo lo que es el GES. Sí, es verdad. A lo mejor no lo maneja muy bien, pero es una sugerencia. Entonces no digan que no se puede. No. Hay que hacer lo mismo que hicieron con los profes, educar a los médicos, educar a los privados, educar así, y se aprende. De verdad que se aprende. Porque nosotros tuvimos que hacerlo por obligación y por imposición. O lo haces o sales del sistema. Esa fue la idea. Entonces tuvimos que educarnos y aprobar los cursos. Si nosotros lo hicimos, ¿cómo no lo van a poder hacer los médicos profesionales? Y también tuvimos que aprender un poquito de la cosa de medicina, de medicamentos. Yo te digo, cada ciertas horas pasa la enfermera medicando a cada niño. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que eso se esté dando? Sí se está dando, es una realidad. Son más o menos 15 o 16 alumnos por curso. Harto, realmente. Y es una cosa que tenemos que tratar, es parte de la cultura. Sí. Sí. Vale, gracias. Bueno, yo les agradezco a todos la participación. Parte de lo que hacemos aquí todos los sábados, una vez al mes, es educar, es tratar de llegar, y no solamente a los que están aquí, pero algo estamos grabando, y después queda en nuestro canal de YouTube a disposición de toda la gente para que lo vean. Hay algunas charlas que tenemos la grata información de que tiene más de 1000 visitas ya, así que ha sido interesante que esto se haya estado viendo y que de alguna manera ahora llegamos a un acuerdo con la Federación de Colegios Farmacéuticos a nivel sudamericano, donde también le vamos a hacer llegar todas las charlas para que se difundan en todo Sudamérica.